Hola, ¿cómo están? Bueno, esta es la segunda parte, donde estamos haciendo un recorrido con esto de romper el mito de las unidades, de la unidad en educación, en enseñanza. Y, y bueno, al haber escuchado a Guille en esa primer parte donde hizo una buena síntesis sobre la historia, sobre cómo se enseñaba, se aprendía antes, cómo fuimos pasando a través del tiempo, en un momento dado él menciona el tema del orden en cuanto a los diseños curriculares. Y menciona el tema de que ese orden está estructurado con lo que se manifiesta y con lo que se pretende que los alumnos aprendan. Entonces yo me tomé el atrevimiento de hacer y poner un bocadillo aquí, que me pregunto, ¿no? Si todos nosotros pudiéramos analizar y reflexionar sobre nuestra propia práctica, sobre nuestro quehacer docente, en cada uno de los grupos que tenemos la responsabilidad de ponernos al frente y enseñar, deberíamos ser los arquitectos, deberíamos ser los artesanos, deberíamos tomar de eso que está creado, que es un diseño que está pensado con los alcances que todos tenemos que llegar a enseñar a nuestros alumnos. Pero no es lo mismo esa impronta personal de cada docente cuando hace una selección de contenidos, cuando hace la selección de objetivos, cuando lo hace pensando en la comunidad educativa a la cual van dirigidos, pensando en su contexto. Porque si ese diseño curricular que lleva un orden, pero un orden de alcance, no un orden temporal, lo diéramos todos iguales, entonces yo creo sí, compañeros, compañeras, compañeros, que estaríamos formateando alumnos. Pero si nosotros nos tomamos el tiempo de poder jugar, de poder mechar, de poder seleccionar en tiempo, espacio y dirigidos, me parece que estaríamos poniéndole la frutilla al postre. Y esa frutilla o esa es personal, es de cada uno. Eso hace que algunos sean mejores que otros, algunos tengan mejor facilidad que otros, o que se busquen distintas alternativas y que esas alternativas sean mejores que otras. Así que, bueno, fue una reflexión que yo haría, ¿no? O que yo hago cuando tengo algo que sí o dar, digo, bueno, pero ¿y yo qué pienso? ¿Y yo dónde me paro? ¿Y hacia quién va dirigido? Y bueno, y ahí estaría respetando la diversidad, las individualidades. eh, eh, y quiero hacer una aclaración. Poner al alumno en el medio del universo, sí, pero para darle protagonismo, para darle autonomía, para que sus necesidades sean eh, satisfechas. Pero ojo, que para que él pueda tener elección, también tiene que conocer. En la jerga nuestra, específicamente en educación física, si el alumno siempre pide jugar al mismo juego, porque le gustó, porque va con él, porque están todos entusiasmados, me pregunto, ¿será porque no conoce otro? ¿Será que yo siempre doy lo mismo? ¿Será que no puedo avanzar en la enseñanza o en lo que yo quiero dar porque esto prendió y me quedo yo solo con eso? Entonces, esto de trabajar las necesidades y trabajar que lo que el alumno necesita también tiene una responsabilidad adulta de decir, bueno, me pide esto porque esto lo conoce. ¿Y si conociera otras cosas? ¿Y si esto lo combino con otras cosas? Bueno, lo dejo ahí para que reflexionemos sobre esta idea que se me ocurrió mientras preparaba el mate para esta segunda parte. Gracias, Miriam, en esta invitación también a interactuar sobre lo presentado en esta recapitulación que invita a realizar Guillermo de lo que venimos
realizando en este curso. Entiendo que hay algunos puntos que son interesantes e invitan a seguir deliberando y pensando y reflexionando sobre lo expuesto. Por un lado, que el romper el mito de la unidad tomada en forma genérica, pero en particular para aquellos que estamos en la docencia, uno también podría llegar a especificarla de la unidad temática, de la unidad didáctica, de las unidades en general, que cada vez que uno aborda parte de un contenido brindado en la enseñanza, toda vez que trabajamos con nuestros estudiantes, ¿no? Con nuestros alumnos. Y desde allí me parecía enriquecedor esto que mencionaba Miriam, en cuanto a poder llegar a tener en cuenta no solo la reflexión en los aspectos que ella señalaba, ¿no? La diversidad, el respeto a esa diversidad presentada, a la autonomía, a la liberación, a la autodeterminación de cada una de las clases, que también los estudiantes, siendo protagonistas de esas vivencias, puedan ejercer ese desarrollo, esas condiciones y características propias de los sujetos. Es el planteo que también se habla de una educación crítica, ¿no? Y no reproductista, ¿no? O no reproduccionista, o no mecanicista en la vieja usanza, tratando de mantener un cierto statu quo de no querer innovar. La educación debería ser renovada, debería ser de alguna manera innovadora en algunos aspectos, y desde allí ese cambio que está invitando en la reflexión, con este intento de sintetizar las clases acontecidas en el día de hoy, ¿no? Resumidas en el día de hoy. Así que bueno, desde allí me parecía genuino el pensar de esas diferencias que podemos llegar a tener, que tienen que ver con los estilos, los modos, las formas de poder brindar una clase distinta, ¿no? Diferente. Desde allí era ese pensamiento que me surgía en las palabras de Guille y de Miriam. Ahí estamos. Muy bien. Eh, sí, ni mejor ni peor, simplemente distinto, simplemente obedeciendo a una historia, a una formación, pero fundamentalmente a una manera de entender la docencia, a una manera de entender el aprendizaje, porque en definitiva lo que nos vincula a nuestros alumnos no es... no somos un club de fan de un cantante de moda, digamos, nos topamos porque hay una porción de saber que tenemos que transmitir. Y nosotros tenemos una historia, tenemos un bagaje previo, y los sujetos que tenemos enfrente tienen deseos, tienen necesidades, tienen historias personales. En esa química, en esa amalgama que se produce, transcurre todo lo que hemos ido a buscar a centros de formación de formadores, en lo que es nuestra historia de vida, por qué elegimos enseñar y no ser mecánicos de autos. Es una profesión que nosotros abrazamos por una fuerte pasión y por un deseo de trascender, de hacer que las otras personas sean mejores. Entonces, en ese camino, el humilde planteo que este curso intenta plantear es que abandonemos la idea de la receta y construyamos cosas a medida. Entonces, esta dimensión de un saber que tiene que ser transmitido se vale de ciertos elementos, teorías, prácticas, intervenciones, cuestiones metodológicas, cuestiones que la didáctica ha explicado hasta el hartazgo, desde Comenio, con un formulado único, como si fuera una piedra filosofal que pudiera transmitir un saber de una manera única en todas las disciplinas y para todos los sujetos, desde esa pretensión hasta las máquinas de enseñar de Ausubel, hasta
todos los postulados más modernos del mindfulness y de Manes, esto que hace Manes, ¿cómo es? Ay, ahora se me borró. Programación Neurociencia, neurolingüística neurociencia. y neurociencias. Digamos, estas cosas que son volver un péndulo a cosas viejas ya conocidas. Lo que vamos a repasar son precisamente estas cosas que Miriam y Juan planteaban en relación a las adaptaciones que cotidianamente hacemos los docentes, aunque no sepamos que las venimos haciendo, que precisamente lo que hacen es brindar colorido, buscar diferentes caminos y maneras de apropiarse, pero además de apropiarse de un saber, de lograr la emancipación de nuestros alumnos, de lograr la realización de ellos. Y la realización de nuestros alumnos es nuestra cara de felicidad cuando una persona que no podía aprender algo finalmente logra apropiarse de un saber y se da cuenta de lo que esto implica. Y si nosotros no hablamos de personas convencionales y estamos hablando de una persona con discapacidad, que a partir de andamiar un conocimiento, esa persona modifica su calidad de vida, no sé, aprendiéndose a lavar los dientes, pudiendo hacer algo solo. Ni se imaginan lo que generamos. Cuando una persona que trabaja con sujetos detenidos le lleva a los muros la realidad de la vida, esta persona que está privada de la libertad, aunque sea por 20 minutos, media hora, va a ser libre y va a poder encontrar un camino diferente. Ni hablar con cualquier sujeto que nosotros hablemos, que podemos tocar a partir de dejar de pensar que todos somos iguales y vibramos con la misma cuestión y respondemos ante un mismo estímulo de la misma manera. Entonces ese trabajo que nosotros hacemos para que el otro finalmente se apropie de aquella cosa que nosotros tenemos para ofrecer, de esa cosa que ardemos de pasión y de deseo porque el otro aprenda, es realmente el camino, ¿no? Cuando se nos pretende plantear que esta es la receta, de lo que se nos priva es del camino, es de la experiencia de llegar a, de ese tortuoso, de ese fascinante desafío intelectual de encontrar la manera de que el otro finalmente incorpore la novedad que nosotros pretendemos que ellos aprendan. ¿Para qué? Para que tengan más información, para que tengan más herramientas, para que sean más felices, para que tengan mejor posibilidad de elección y no reproduzcan mandatos planteados por otros. Es interesante este camino de entender que esto que nosotros hablamos, las teorías, las metodologías, las intervenciones, no pueden ser expresadas de una manera que sean aplicadas siempre del mismo modo y con la misma validez. Cuando las teorías son formuladas en el plano de la lógica, en una biblioteca, en un equipo de investigación, tienen una linealidad, una secuencia, un encuadramiento lógico que es muy distinto a la manera que esta teoría, que esta lógica se aplica cuando ese conocimiento abandona ese contexto de producción y se vuelca a nuestros alumnos. Esto no quiere decir que la teoría no sirva. Lo que quiere decir es que hay que adaptarla a esa teoría, a la situación práctica. Por lo tanto, va a haber que quitar alguna cuestión, combinarla con otra idea para que dé respuestas al problema al cual nos enfrentamos. No es un problema de teoría. Es como leer un libro y decir, como que si no nos gusta, es que el problema es la lectura. No, el problema no es la lectura, es simplemente que nos equivocamos de libro. Si yo quiero aplicar una teoría que fue formulada de una determinada manera a una situación práctica y no se da, no es porque la teoría no sirva, sino porque esa teoría fue formulada en un contexto completamente diferente al mío. Yo tengo que encontrar una teoría que respete a mi contexto.
esa manera de respetar el contexto no fue escrita todavía. La escriben ustedes cada vez que convocan porciones de fragmentos teóricos de diferentes autores. Cuando a un profesor, a un maestro, se le pregunta qué entiende por práctica, es preguntarle aquel aspecto más claro que tiene un docente. Práctica es lo que él hace continuamente. Es algo que tiene a flor de piel. Esta persona está entrenado, está preparado para resolver situaciones. Su tarea cotidiana implica que aplique, que seleccione, que justiprecie cuál es la mejor manera de abordar un elemento que está ocurriendo en la inmediatez de su práctica. Y ese elemento que escoge, vaya a saber por qué cuestión de la racionalidad, de la emocionalidad, o de qué lectura que hizo de sus alumnos, del tiempo, o de cualquier situación que lo haga escoger uno de los senderos y sin descartar a los demás. Entonces, esta cuestión es la que construimos todos los profesores, cotidianamente y casi sin pensarlo. El primer elemento que nosotros quisimos traer para mostrar el enorme esfuerzo intelectual en ese trabajo artesanal de adaptar la teoría a las situaciones prácticas, a los deseos, a las necesidades de nuestros alumnos, a ese saber que nuestra última intención es que pueda ser apropiado por personas distintas, con distintos tiempos de maduración, con distinta capacidad, con distinta posición. Bourdieu habla del orden práctico, un orden completamente diferente al orden de la teoría, un orden que ocurre en una temporalidad completamente diferente a la temporalidad de la racionalidad, donde lo que nosotros decíamos que es el futuro anterior, es una respuesta que ocurre en el presente de la clase, en el aquí y ahora del profesor y el alumno, pero ese presente es la condición del futuro, es lo que se está gestando. Bourdieu lo ejemplifica con una finta, con un pase, donde yo intento hacerle llegar la pelota a un compañero, que a su vez un rival va a intentar desbaratar ese pase. Entonces, ni yo, ni mi compañero, ni mi rival están pensando en la ubicación geográfica que tienen en el espacio. Lo que están pensando, anticipándose, contraanticipándose, a qué es lo que hipotéticamente yo voy a hacer. Entonces, el defensor va a hacer un ajuste y mi compañero va a hacer otro ajuste, el ajuste del ajuste. Fíjense que opera de la misma manera que Borges plantea con el jardín de los senderos que se bifurcan. No existe un camino único, existen múltiples porvenires. Y en esa temporalidad diferente que solo puede comprender quien está metido en esa lógica es donde ocurren interesantísimas combinaciones y recombinaciones de teorías, pivoteos permanentes entre diferentes probabilidades, elecciones, que son del orden de lo emergente, que son del orden de lo situacional, que no se pueden planificar. Bueno, en esta decisión que cotidianamente cada docente toma para amortiguar, para anticiparse a lo que su alumno está pensando, necesitando, y redoblando la apuesta con un formulado distinto, buscando otro camino, es ese momento que Bourdieu plantea con el orden práctico. Es una teoría muy compleja, muy difícil de leer, pero tan presente en nuestras clases. En cada una de nuestras clases está el germen de las cuestiones que vamos a poder resolver. La mala noticia es que esa cosa no es del orden de la receta, sirve para ese problema que tenía nuestro alumno. Y después, si nosotros seguimos esa respuesta, nos vamos a dar cuenta que no sirve. Ahora, ojo, no nos desesperemos, que no es trabajo perdido, porque esta manera de pensar las prácticas y de buscar la respuesta a los problemas es el cimiento de la próxima respuesta. Así que no es tan perdido. No sirve para tomarla como tal,
porque fue construida para esa especial situación. Pero el proceso de construcción, la manera, la mecánica, la forma de convocar a la teoría, de pensarla desde un orden práctico y de reconfigurarla, es lo que a nosotros nos va a permitir construir ese verdadero traje a medida. Es un presente que está sucediendo y es condición del futuro. Por eso hablamos del futuro anterior. Por eso hablamos de una lógica teórica y práctica que borra todas las convencionalidades de la teoría y de la práctica pensada en abstracto, pensando desde las verdades de la teoría. De la teoría entendida como conocimiento heurístico, como saber sabio. Esta es una teoría construida en el medio de las cosas cuando ocurren y combinada de una manera muy particular. Si quieren, dicho de esta manera, no lo digo de manera escalonada o de manera jerárquica, pero ya que hablamos de esto, una cosa que nosotros cotidianamente hacemos y que ha sido explicado por la filosofía fuertemente a partir de Derrida, Heidegger, que es el concepto de deconstrucción, que es específicamente esto que estamos señalando, ¿no? Es un saber no lineal, no jerárquico, que es convocado para resolver un problema y que nosotros lo tenemos que construir sin una idea de qué va primero o qué va después, de cuál es el norte, de cuál es la direccionalidad. Nosotros tenemos que lograr que nuestro alumno aprenda. Y cada uno se quedó en distintos aspectos. Entonces vamos a tener que ver qué cuestión y cómo lo resolvemos. A partir de las experiencias previas que nosotros tenemos y la manera de romper, de desnaturalizar nuestra mirada. La manera en que somos capaces de pensar otra rutina, otra forma de acceso, de romper con los convencionalismos de un pensamiento único, de una única manera de llegar. Entonces, capa sobre capa, vamos desnaturalizando nuestra mirada y construyendo otras maneras de entender el aprendizaje. Este concepto, esta propuesta filosófica de desnaturalizar la mirada y de construir a partir de los cimientos de esto que acabamos de romper, una realidad que respete la evidencia, es todo el proyecto de lo que es la deconstrucción, una manera de cartografiar la realidad sin principio y sin norte, sin eje rector, de una manera arborescente, de una manera irradiada, de una manera como mesetas que funcionan con distinta intensidad. Y yo voy a tener que convocar en relación a una suposición, a un punto de vista, de una experiencia previa, de algo que digan los alumnos. Y todo ese saber que se está construyendo es un saber que es acumulativo, que ustedes van como incorporando en el cuerpo, capa sobre capa, para poder dar respuestas. Y fíjense, si tomamos de las enormes cuestiones prácticas que están en la intervención de ustedes, ¿no? Y fuertemente teóricas, y fuertemente que responden a la situación de la pluralidad, que responden a la situación de lo diverso, que muchas veces nosotros tenemos un plan para nuestra clase y ese plan que teníamos ordenado, que obedece al lineamiento curricular, que obedece a lo que nosotros suponíamos que era el saber, es derribado a veces por una cuestión del sentido común, a veces por una cuestión de una observación casual, de una integración, de un cruce, de una triangulación con otra cuestión que nosotros originalmente no pensábamos. Nosotros encontramos un concepto, el concepto de serendipia, para plantear cuándo un formulado didáctico, pedagógico, una intencionalidad en una clase,
de manera azarosa, casual, no pensada previamente, permite un cambio de rumbo que mejora lo que originalmente pensábamos y nos permite un abordaje diferente. ¿Cuántas veces una película, una pregunta ridícula a veces, sacada de contexto, un comentario al margen, una interrupción, nos ha permitido abordajes que son mucho más ricos que el que originalmente pensábamos? Bueno, este hallazgo ocasional se produce únicamente si nosotros tenemos en claro a dónde queremos llegar y podemos aprovechar el potencial que ese emergente tiene para decirnos y que no lo habíamos pensado. Entonces, muchas veces hay cuestiones del orden de lo contingente, del orden de lo azaroso, del orden de lo inesperado. Otro concepto fuerte que están presentes en nuestras prácticas y tiene que ver con esas cosas con esas operaciones intelectuales, con esas operaciones teóricas que cotidianamente hacemos y que tienen un valor enorme y no ponemos en valor nosotros los docentes, viene del ámbito de la informática y tiene que ver con el concepto de iteración. Iterar es repetir algo la cantidad de veces que sea necesario hasta obtener un determinado tipo de respuesta. La particularidad que tiene una iteración es que quien la efectúa no tiene la idea final de cómo es la cuestión. Es un ensayo, es un intento, es una búsqueda que se va complementando con otras búsquedas como si fuera de manera concéntrica, espiralada, que lo que hace es iniciar un proceso de búsqueda del cual no se sabe el fin cierto. Yo tengo que lograr que un equipo de básquetbol logre obtener la pelota y salir rápido al ataque. Bueno, ¿qué hago? Cuento con jugadores más altos, corte la línea de pases, tengo muchas alternativas. Empezaré a ensayar y a medida que vas ensayando, con las respuestas que voy obteniendo, voy produciendo otro ensayo y así sucesivamente. Es interesantísimo cómo los docentes muchas veces tenemos que resolver problemas a los cuales no tenemos la respuesta definitiva y la vamos construyendo con el otro a medida que transitamos ese camino. Con Gadamer tenemos otro elemento que correlaciona con todas estas cuestiones en cada hecho práctico. Gadamer explica que nosotros nos conectamos con la realidad a partir de lo que él llama fusión de horizontes. Nosotros somos producto de la particular manera que conjuntamos todas las cosas que nos rodean, las fusionamos en un horizonte de comprensión de la realidad que nos hace quienes somos. Entonces, imaginen el papel que tiene la experiencia cotidiana a copiar todas estas cosas que venimos diciendo en una manera de afrontar la docencia, ¿no? Cuanto más veces nos enfrentamos con un problema, nos vamos haciendo más sólidos en esa manera de afrontar un problema, porque los problemas nos otorgan con cada consecución una solución. Y esa solución es una herramienta que nosotros tenemos para afrontar la práctica. Entonces, este concepto de fusión de horizontes, este concepto de un saber que se construye con la suma de todas las experiencias que nosotros vivimos y que forma parte de nuestra capacidad de respuesta, es un concepto muy fuerte de la lingüística que está presente en nuestras clases. Y lo último, para cerrar con la clase de hoy, tiene que ver con Weijesten, con su replanteo de toda su obra filosófica, cuando desde la lingüística lo que se plantea es que la palabra perdió el valor referencial. La palabra depende en qué contexto se ubique, es el significado que tiene, depende de la entonación de la persona, depende de una interjección o de un cambio de tono de voz, cambia por completo de sentido. Entonces, Weijesten lo que plantea es que las palabras tienen relación en un contexto comunicativo, en un uso. El uso
es lo que le da validez al significado de una palabra. Nosotros nos permitimos extrapolar este concepto y lo que decimos es que la teoría, los métodos, tienen validez en el uso que las personas que los convocan y los despliegan escogen. Entonces, no hay una teoría para utilizar en tal situación. Lo que hay teorías y profesores que se nutren de estas teorías para dar una respuesta. Entonces la teoría se valida en el uso, en el contexto. La metodología se valida en la respuesta que da a ese problema. Y esta cuestión tan compleja, tan ardua desde el punto de vista lingüístico que Weijesten ilumina, es precisamente lo que hacen nuestros profesores a cada instante. Esto de Weijesten es un tema interesantísimo para seguir debatiendo. Les dejo la preocupación, les dejo la invitación de la idea del uso. Ya estamos cerrando, no nos queda más tiempo. 4 minutos. Por último, con estas reflexiones, con estos verdaderos ensayos que a nosotros nos parecen inocentes, que nos parecen naturales, que es lo que siempre hacemos, pero que tienen una racionalidad, que tienen un desarrollo en la cultura desde distintas ramas del saber y que son los que aplicamos en nuestras situaciones prácticas, nosotros nos planteamos algunas invitaciones a analizar estas pequeñas excusas para provocar pequeñas respuestas en nuestros alumnos. Es así como transitamos con fábulas, con entrevistas, con cuentos, que simplemente lo que hacen es presentar una forma bastante parecida a la que ustedes escogen ante el ridículo, ante lo inesperado. Respondemos con cosas que son cotidianas, que son del orden de lo comunicacional, del orden de lo inesperado, ¿no? Y muchas veces nuestros alumnos necesitan una cosa muy chiquita y que les permita mapear, entender la situación y reconfigurarla a su manera. Entonces, todas las herramientas, además de esto de romper el mito de la unidad y estas líneas teóricas que les proponemos, son pequeños ensayos, humildes, son como una piedra en el estanque, son una manera de sensibilizar distintas cosas y no nos cabe duda que ustedes en sus contextos y con su historia y con la impronta de ustedes van a encontrar cientos de miles más. Son recursos, son herramientas, son formas como para trabajar sobre ciertos valores, sobre ciertas maneras que ayuden a asumir el compromiso ético y profesional que tenemos desde el costado de lo afectivo, de lo emocional y por supuesto desde lo epistémico, porque en cada uno hay una historia bastante interesante para destrabar. La clase que viene vamos a hablar de una de mis películas favoritas. Se trata de Monster Inc. Y Monster Inc., aunque les parezca increíble, tiene muchísimas cosas para hablar de romper el mito de la unidad. Así que ha sido un placer el encuentro de hoy. Ya el Zoom nos corre, así que el sábado que viene, como es un feriado largo, la clase va a estar grabada. Les agradezco la escucha y nos seguimos viendo. Un abrazo grande y buen fin de semana. Chao, gracias. Chao, gracias, muchas gracias. Nos vemos. Chao. Adiós. Chau, chau. ¿Les gustó?